buenas tardes, buenas noches. Es una alegría compartir este tiempo juntos, sentarnos a la mesa, partir el pan, comer a Cristo, que en definitiva es la razón por la cual estamos vivos. Si tenemos vida, que sirva. Yo quiero compartir con ustedes en esta noche un tema y voy a tratar y oro y pido su oración en que yo pueda compartirlo en la manera en la que lo vi, para que entonces encontremos el fruto que Dios espera en su palabra. Una de las razones por la cual no vemos el fruto que la palabra viene a traer es porque muchas veces no permitimos que la palabra tenga su obra completa. No sé si se puede bajar la música. Gracias, muy amables. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice el autor a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu, que va hasta las coyunturas y llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, lo que nosotros vemos en Hebreos, que es el planteo del autor, es que la palabra debe tener su obra completa si esperamos que la palabra cumpla el fruto por el cual salió de la boca de Dios. Cuando nosotros nos quedamos con la mitad de la verdad, nos quedamos con Isaías 55, así será mi palabra, la cual no vuelve a mí vacía, y entonces es muy fácil decirle a las personas que todo lo que Dios dijo se va a cumplir porque Dios lo dijo. Pero el autor a los Hebreos nos eleva un poquitito la vara y nos dice que la palabra solo es eficaz si logra llegar hasta donde normalmente no llega, que es hasta los tuétanos, hasta el corazón, hasta la palabra. Y esa palabra está en las Escrituras y se usa en el libro de los Hechos para hablar del compungir. Y se compungió el corazón de todos los que oyeron a Pedro. La idea de compungir es la idea de un puñal que se clava y que llega hasta el fondo. Entonces, creo que estamos en un tiempo, como dice el apóstol Juan, lo dijo en el año 2008, si no me equivoco, en un tiempo de alta decepción pandémica. El mundo está en un estado de decepción. Pero el problema es que no solo el mundo está en un estado de decepción, gran parte de la iglesia evangélica, nominalmente hablando, está en un estado de gran decepción por no ver lo que Dios ha dicho manifestarse. Yo quiero compartir un tema que tiene por título, y lo digo para que quede para la placa de YouTube: garantizando salud, garantizamos expresión. Garantizando salud, garantizamos expresión. Y me voy a permitir construir un pensamiento con ustedes y le voy a pedir que me acompañe a leer Efesios capítulo 1. Gran parte de lo que voy a compartir se oró y se cantó, así que me vino muy bien para que gran parte del trabajo ya esté hecho. Pero Efesios capítulo 1, versículo 15, no vamos a centrarnos en esta oración paulina solamente en una idea que es con la que vamos a partir en esta noche. El apóstol Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y si usted
puede leer conmigo la siguiente frase después de esta coma, lo agradecería mucho, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Personalmente estoy en estos últimos 2 o 3 meses muy anclado en la carta a los Efesios. La carta de Éfeso, que es una carta circular, se leía en varias iglesias, la Odisea, Colosas, y la de Colosas y la de la Odisea, que nosotros no la tenemos, se leía también en la iglesia de Éfeso, pero la carta a los Efesios es una carta muy completa, que si nosotros la viéramos desde arriba, pudiéramos separarla en 2 partes muy marcadas, del capítulo 1 al capítulo 3 y del capítulo 4 al capítulo 6. 3 capítulos, por cada parte. La primera parte de la carta a los Efesios es un alto contenido revelacional del apóstol Pablo descargado a la iglesia. Es como que todo lo inefable que él vio en la eternidad, en 3 capítulos es como que pusiera bueno, no es más pendrive, pero como si hiciera una descarga acelerada de todo lo que él ha visto. Por eso todo el lenguaje de los primeros 3 capítulos es un lenguaje consumado. Nos bendijo, nos sentó, nos eligió, nos dio vida, nos perdonó, según su gran misericordia. Todo es un lenguaje muy consumado. Es en lo que normalmente le llamamos revelación. Es cósmico el alcance de la revelación descrito en Efesios 1, en Efesios 2 y en Efesios 3. Y cuando vamos a Efesios 4, 5 y 6, es esta parte práctica o esta parte aplicable del Evangelio, donde la demanda ya no está en que yo me vea bendecido con toda bendición espiritual, sino que ande conforme a la vocación a la que he sido llamado. Normalmente la gente tiende a desconectar estas 2 palabras, revelación y aplicación. Creemos que alguien que tiene muchas revelaciones está aplicando correctamente la revelación que tiene. Y entonces polarizamos el Evangelio en 2 partes. Número 1, polarizamos el Evangelio en la revelación. Nosotros somos de la revelación. Yo quiero saber todo lo que Cristo ha hecho, porque Cristo ya hizo todo y yo no tengo que hacer nada. O tenemos otro tipo de evangelio que es yo tengo que hacer todo para que Cristo haga algo. Y es como si desconectáramos revelación y aplicación, es como si desconectáramos entendimiento de fruto, es como si desconectáramos que todo el evangelio que Dios ha propuesto ha sido diseñado para ser vivido. Todo el evangelio ha sido diseñado para ser vivido. Dios no está en un contra entre esto versus esto. Dios tiene un orden. Y el orden de Dios es, primero vean, luego hagan. Mira, Moisés, haz todas las cosas conforme al diseño, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La visión precede a la construcción. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer muchas cosas sin garantizar si hemos visto el diseño. Por ejemplo, los que no somos muy afines a las cosas de la casa, es decir, dígase cambiar foquitos de luz, dígase armar muebles, dígase... Normalmente creemos que podemos hacerlo porque no debe ser tan complejo armar un mueble. Y agarramos y abrimos la caja, los muebles que vienen embalados, y sacamos toda la bolsita de tornillitos, los desparramamos por todos lados y decimos, bueno, por algún lado hay que empezar. Y empezamos y vemos después que sobraron 2 tornillos o que un tornillo le faltó vuelta. Y al final, cuando ya estamos recontra cansados de darle vuelta y que nos sobren 2 tornillos, decimos, ¿no será que habría que ver el manual de instrucción? Y entonces ahí vamos al manual de instrucción y decimos, los 2 tornillos que me faltaba es porque puse otros que no iba. Y entonces comenzamos a rearmar, voy a usar una palabra que para ninguno de nosotros suena desconocida, comenzamos a reformar
lo que habíamos hecho conforme al diseño que debe de ser realizado. Entonces, Dios no está en contra de la vida práctica. Dios no está en contra de la aplicación. Ese contra lo ponemos nosotros para justificar que queremos vivir una vida que no hemos visto. Ahora, si hemos visto, debe de verse. Si hemos visto, se tiene que ver. Porque todo el evangelio que Dios nos ha dado en Cristo está diseñado para ser vivido. Si yo lo puedo ver en el Espíritu, si yo lo puedo ver gracias a la revelación, si yo lo puedo ver gracias a la iluminación del Espíritu Santo, se tiene que ver en mi vida. Por eso Pablo primero te dice que fuiste bendecido con toda bendición en lugares celestiales y te dice en el capítulo 4 que andes como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Te dice que fuiste perdonado y en el capítulo 4 te dice que te renueves en el espíritu de la mente. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos ha dado tiene un fin, que se vea. Si no se ve es porque no lo estoy viendo. Entonces Pablo va a hacer esta oración que no es casual que la haga en el capítulo 1, al inicio de la carta, porque esto no es algo que los hombres pueden darnos. Esta visión espiritual los hombres no nos la pueden dar. Nosotros podemos pedirle a todo el mundo que nos ore y que nos imponga las manos, pero la verdad es que si el Padre no nos da este entendimiento y no nos da esta revelación, no lo podemos ver. Y si no lo podemos ver, no lo podemos vivir. Por eso la constante batalla que existe es por nuestra atención. Porque si no lo vemos, no lo entendemos. Y si no lo entendemos, no lo podemos vivir. Entonces el apóstol Pablo va a hacer esta oración y pudiéramos hablar mucho de esto, pero yo quiero ir al verso, a la frase que leímos. ¿Cuál es el propósito de toda esta revelación? Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y acá te da la razón de por qué todo lo demás. Para que sepáis la esperanza al que Él os ha llamado. Esa palabra esperanza, que nosotros confundimos con un futuro mejor permanentemente, esa palabra esperanza está mal traducida porque la palabra esperanza allí es la palabra expectativa. La palabra esperanza, como dice un amigo mío, ya que estamos usando frases que no son nuestras, no me cree a mí, búsquenlo en la Strong. La palabra allí esperanza es la palabra expectativa. Por lo tanto, este versículo debiera leerse para que sepáis cuál es la expectativa a que Él os ha llamado. Claro, y acá comienza una discusión, porque la mayoría de la gente, y vamos a meternos nosotros en esta noche en ese baile, la mayoría de nosotros tenemos expectativas acerca de Dios. Esperamos que Dios haga esto, esperamos que Dios haga lo otro, esperamos que Dios haga aquello, esperamos... Y nunca nos pusimos a pensar, por lo menos lo voy a sacar a usted, y nunca me puse a pensar que Dios tiene una expectativa conmigo. Dios espera. ¿Acaso Dios pudiera esperar algo de este simple mortal? Dios no necesitaba esperar algo de mí, pero decidió esperar. Decidió tener una expectativa que debe de ser cumplida. ¿Qué es lo que Dios espera? Nuestro ejemplo de lo que Dios espera, como dice 1 Corintios 10, es Israel. Israel es el ejemplo claro de las cosas que nosotros no debiéramos de hacer para alcanzar aquellas cosas que Israel no alcanzó. O sea, si queremos alcanzar lo que Israel no pudo alcanzar, debemos entender dónde Israel se equivocó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Isaías capítulo 5, verso 3. Isaías capítulo 5, verso 3. Solo estamos en la introducción, porque quiero ir a un punto específico, pero necesito construir este pensamiento con ustedes en esta noche. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?
¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Esta sentencia que Dios hace es contundente para Israel. Dios desechó a Israel por un problema de fruto. Dios no desechó a Israel por un problema de acción. Dios desechó a Israel por un problema de fruto. Dios esperaba. Y como dice el apóstol Juan, las palabras cobran sentido según quien las dice. Si el pastor Alejandro te dice, usted está en las manos de Dios, usted dice amén. Si el médico dice, usted está en las manos de Dios, es la misma frase, pero dicha en otra boca y en otro ambiente tiene otro resultado. Entonces, si estamos aquí reunidos, yo le digo, si usted sabe orar, ore, es una cosa. Si el piloto de un avión dice, los que saben orar, rezar, oren, es la misma frase, pero tiene otro sentido. Las madres normalmente, por lo menos las madres argentinas, cuando se enojan con los hijos, hacen esta declaración. ¿Qué más puedo hacer por vos que no haya? Te llevé 9 meses en el vientre, te di a luz, te di de comer, me aguanté la noche en vela. ¿Qué más puedo hacer que no haya hecho? Pero esta frase, dicha en la boca de Dios, tiene otro sentido. ¿Cómo? Yo esperaba. Y acá empieza la cuestión. Dios tiene una expectativa. Dios espera. Y lo que Dios espera no es lo que yo quiero darle. Lo que Dios espera es lo que Él quiere recibir. Lo que Dios espera no es lo que yo quiera darle. Lo que Dios espera es lo que Él quiere recibir. ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas. No sé en tu país, pero en el mío nosotros responderíamos algo como esto. ¿Pero por qué tanta historia? Uvas silvestres, es uva. Pero en la mente de Dios, si el fruto no es como Dios lo espera, no es fruto. Muchas veces nosotros estamos dando frutos que a nuestro juzgar son buenos, pero en la perspectiva de Dios no es el fruto que Él espera. ¿De qué se trata el Evangelio, entre otras cosas? El Evangelio se trata de que en nosotros se vea el fruto que Dios espera. Humanamente no podemos darlo, y esa es la deficiencia de la ley. La deficiencia de la ley es que no le podemos dar a Dios lo que Dios espera. Pero gracias a la obra consumada de Cristo, nosotros tenemos acceso a conocer, a ver y a entender esta gloriosa realidad en la que fuimos introducidos, pero de la cual se espera un fruto. Quedarnos con la grandeza de la revelación es maravilloso, hermanos. ¡Wow! Tremendo, impresionante, descomunal, sensacional, nunca lo había visto así, se me abrieron los ojos, ahora lo entiendo, los velos corrieron. Pero si esa revelación no viene acompañada de fruto, entonces desde la perspectiva de Dios no estamos dando el fruto que Dios espera. ¿Qué es lo que nos puede desaprobar en esta gran carrera llamada la vida de fe? Lo que nos puede desaprobar es dar el fruto que Dios no quiere. Dios no espera lo que yo quiera darle. ¡Ah, Señor, te vengo a dar lo mejor de mí! Es maravilloso para la canción y te hace llorar y todo lo que tú quieras, pero no es lo que Dios espera. Porque lo mejor de mí sigue siendo trapo de inmundicia delante de Él. La pregunta debiera ser, Señor, ¿qué es lo que tú esperas que yo te dé? Porque el Padre es glorificado no cuando yo hago cosas. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, no les conocí nunca. Las cosas correctas no siempre son el fruto que Dios espera. Mi mejor fruto humanamente puede ser el fruto que Dios no quiere. Y es fruto parecido porque es evangélico, porque va a la iglesia, pero sigue siendo silvestre, porque no es en lo que Dios espera. ¿Cuándo el Padre es glorificado? El Padre es glorificado cuando su Hijo es expresado a través de la iglesia. El Padre no es glorificado
cuando somos muchos o cuando somos pocos. El Padre no es glorificado cuando hacemos cosas buenas. El Padre no es glorificado cuando nosotros decimos que queremos glorificar al Padre. El Padre solo es glorificado cuando su Hijo es visto en la tierra. Por eso Jesús mismo, en Juan capítulo 17, hace esta oración: Padre, glorifica a tu Hijo, que tu Hijo sea visto. Y Lucas Márquez le llama a eso la cáscara que se rompe. Cuando Jesús es crucificado, Cristo sale y ahora es impartido a la iglesia por el Espíritu Santo. Y allí comienza el gran desafío, que ese Cristo que es impartido a nosotros por el Espíritu Santo crezca. En el vocabulario paulino se forme. Pero el producto o el resultado de esa formación de Cristo en nosotros es una expresión nítida de Cristo en nuestros días. En otras palabras, y para decirlo más sencillo, si Cristo no es visto, hay algo que no está bien. Si Cristo no es visto, hay algo que debemos revisar. Y de eso es que hablaremos por los próximos 24 minutos. Que se multiplicarán ahora en 48. La medida de nuestra expresión hacia afuera es la medida de nuestra conformación hacia adentro. Solo podemos expresar aquello que de Cristo se ha formado en nosotros. Expresaremos tan poco o expresaremos tanto como aquello de Cristo se haya formado en nosotros. Por eso Pablo en Gálatas 4:19 dice que esto causa dolores de parto, porque ojalá fuese sencillo formar a Cristo en la vida de un creyente. Ojalá fuesen solo un par de clases o un par de reuniones, porque si fuese así esto ya se hubiese terminado hace tiempo. Hay obstáculos que nosotros necesitamos identificar, hay cosas que están trabando la medida de conformación de Cristo en nosotros, que están comprometiendo la expresión. Porque, hermanos, si esto no se ve, no es el Evangelio, porque el Evangelio fue diseñado para ser visto. Si esto no se ve, no es el Evangelio. Ahora, si es el Evangelio el que hemos creído y el que hemos recibido, entonces Dios no nos soltará hasta que su Hijo sea visto en nosotros. Esa es la palabra de esperanza. La palabra de esperanza es que aquel que comenzó la buena obra, ¿cuál es la buena obra que Dios está perfeccionando? La buena obra que Dios está perfeccionando no es un mejor Jonathan. La buena obra que Dios está perfeccionando es su Hijo en mí. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin Dios me prueba? ¿Con qué fin los padecimientos? ¿Con qué fin las tribulaciones? ¿Con qué fin los sufrimientos? Con el fin de, como dice el apóstol Pedro, participar en esa revelación de Cristo. A eso le llamamos expresión. La medida de nuestra expresión entonces hacia afuera es la medida de nuestra conformación hacia adentro. Allí es donde entra esta palabra que será mi énfasis en estos minutos: salud. Salud. Expresamos tanto de Cristo como haya salud en nosotros. Vamos a construir juntos este pensamiento y definamos juntos qué es salud, porque si pensamos que salud es solo ausencia de enfermedad, nos conformamos que por ser buenos cristianos es suficiente. Salud no es la ausencia de enfermedad. Por eso digo que las oraciones iban construyendo la base sobre la cual íbamos a hablar. El pastor Alejandro Brava recién nos decía acerca de disfrutar la vida abundante. Salud no es la ausencia de enfermedad. Salud es vivir para disfrutar la vida abundante que en Cristo nos ha sido dado. O sea, somos tan saludables como cuanto de Cristo podemos disfrutar. Primera de Timoteo capítulo 6 va a mostrarnos lo que atenta contra la salud y compromete la expresión. Yo debo identificar lo que compromete la salud y daña
la expresión. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este desglose que hace Pablo pudiera tranquilamente ser un identikit o un rayo que nos permite analizar el estado de la iglesia en nuestros días. Cuando usted comienza a leer cada pasaje y cada versículo que Pablo describe, puede identificar cómo la iglesia en nuestra generación está siendo gobernada por lo que daña la salud y compromete la expresión. Vamos a ver algunas cosas interesantes en base a esto. Número 1, la salud se negocia. La salud se negocia cuando damos lugar a otras enseñanzas. Permanentemente existe una lucha por enseñarnos. Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Todo lo que yo tolero como enseñanza altera la salud y compromete la expresión. Todo lo que yo tolero, como que muy buena la palabra del domingo, pero el lunes yo estoy recibiendo otra enseñanza. El martes me estoy alimentando de otra enseñanza. El miércoles me estoy alimentando de otra enseñanza, de lo que no tengo, de lo que me falta, de lo que no puedo, de lo que no alcancé, de lo que... Y entonces esa enseñanza se convierte en mi comida, porque el problema de la enseñanza es que da de comer. Y una enseñanza contaminada es un alimento contaminado. Por eso, ¿por qué nos volvemos más celosos de lo que enseñamos y de la enseñanza que recibimos? No porque somos degustadores de reuniones o degustadores de predicadores, es que no quiero comer comida chatarra. ¿Por qué me convierto en la enseñanza que tolero? Tengo contra ti que toleras a esa mujer que dice ser profeta, que trae otras enseñanzas. Entonces, somos el resultado de lo que toleramos como enseñanza. Pablo va a pedirle a Timoteo, no comprometas lo que recibes como enseñanza.
Ay, el pastor o la pastora o el apóstol o el profeta o el evangelista predicó sobre esto, pero yo quiero ver qué dice YouTube sobre esto. Cuidado, porque quien da lugar a otra enseñanza, da lugar a otra enfermedad. ¿La enseñanza es salud o la enseñanza es enfermedad? Yo tengo que decidir quién me enseña. O aprendo del sistema del mundo o aprendo de lo que Dios dice. O aprendo de lo que en casa se me enseña o aprendo de lo que YouTube dice. Pero hermano, todo el tiempo estamos enseñando, todo el tiempo estamos recibiendo enseñanza. Basta prender el teléfono, basta prender la televisión, basta conversar con alguien para darnos cuenta de que todo el tiempo se nos está queriendo dar enseñanza. Mira el pipita ahí. Nuestros hijos se convierten en la enseñanza que nosotros le damos. Por lo tanto, este va a terminar siendo lío, ¿eh? Yo lo garantizo. Ya va, estuvimos juntos todo el día, che. El apóstol Pablo le llama a esto enseñanzas diferentes. ¿Por qué debemos ser celosos de la enseñanza que recibimos? Porque una enseñanza diferente me deja posicionado en un lugar de enfermedad. O me deja posicionado en un lugar de salud. ¿Por qué no ando escuchando cualquier cosa? Y hoy más que nunca, porque con el teléfono, el TikTok, los Reels y toda la historia te aparece cualquier enseñanza, que el problema es que yo lo saco, pero me queda en la mente. Y ni le cuento de las canciones, porque las canciones se convierten en la madre de todas las enseñanzas. ¿Por qué soy celoso con lo que canto? Ah, no, porque somos críticos. No, porque no quiero comer comida chatarra. Junk food, ¿no? Fast food. Junk food. No me voy a anotar ese punto con el pastor porque me lo va a cobrar por otro lado. Así que hagamos de cuenta como que no pasó nada. Sigamos porque yo sé dónde me meto y no dónde no me meto. Jesús dijo, las palabras que yo los he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué palabra estamos tolerando? ¿Qué palabra estamos recibiendo? Porque si no puedo expresar lo que Dios me está hablando, es porque estoy permitiendo otra palabra gobernando mi vida. Porque la palabra que es espíritu y vida tiene un fruto, espíritu y vida. Si lo que estoy manifestando no es espíritu y vida, es porque la palabra que estoy oyendo no es espíritu y vida. Pablo pide que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras y a la doctrina. La salud se negocia cuando damos lugar a otras enseñanzas, a otras palabras y a otro evangelio. ¿Cuál es la doctrina que no es conforme a la piedad? Dios manifestado en carne, es decir, la expresión visible de Cristo. Todo el que te diga que Cristo no se tiene que ver en tu vida, sea tomado como otro evangelio. Porque nuestra generación no necesita mejores cristianos. 2000 años de mejores cristianos no cambiaron el mundo. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios manifestado en carne. Si negociamos la salud, y este es el problema. El problema es que si negociamos la salud, comprometemos la expresión. Y tenemos, según el apóstol Pablo, verso 4, este diagnóstico. Si alguno tolera estas cosas, verso 4, está envanecido. La palabra envanecido allí es la palabra lleno de humo. Yo no quiero una vida llena de humo, no quiero un evangelio lleno de humo. No quiero una vida llena de humo, pero vacía de Cristo. Mi abuela tenía en casa esos centros de mesa llenos de frutas. Y cuando nosotros volvíamos a jugar al fútbol, nos tirábamos de lleno a la mesa
y arrasábamos con las frutas. Entonces mi abuela una vez cambió la fuente de frutas por frutas de plástico. Y nosotros llegamos con un hambre, hermano. Y nos tiramos de lleno a la mesa y cuando fuimos a morder esa manzana, afuera parecía igualita a la que comíamos siempre. Pero cuando la fuimos a morder, era de plástico. Que cuando nuestra generación se acerque a nosotros, no encuentre cristianos llenos de humo, pero vacíos de Cristo. Hermano, ¿de qué me sirve hablar 40.000 millones de lenguas espirituales si no puedo controlar la única lengua que tengo? Llenos de humo, pero vacío de Cristo. De una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Está envanecido. Los programas, los métodos, las estrategias no pueden ocupar el lugar de Cristo. Porque si eso llena o ocupa el lugar de Cristo, entonces tendremos una iglesia envanecida, llena de humo, luces por todos lados, gente por todos lados, sonido por todos lados, pantalla por todos lados, programas por todos lados, palabra por todos lados, pero Cristo no se ve. Número 2, no sabe nada, está envanecido, nada sabe, nada sabe. Hay dos tipos de ignorancia. La ignorancia de aquellas cosas que tengo permitido ignorar y la ignorancia de aquellas cosas que no debo ignorar. Por ejemplo, si a usted le duele la cabeza y va al médico, se supone que el médico tiene que darle un diagnóstico de por qué le duele la cabeza. Ahora, si usted aparte de preguntarle por qué le duele la cabeza, le dice, ¿sabe, doctor, que mi auto está fallando? No sé por qué, pero cuando lo arranco no hace... El médico le puede decir, llévalo al service. Y usted no se puede enojar con el médico, no, yo vengo acá y pago la consulta para que me digan qué tiene el auto, porque se supone que el médico resuelve problemas de salud, no problemas mecánicos. ¿Me siguen la alegoría? Entonces, usted no se puede enojar con el médico porque no entiende de auto. Ahora, si usted se encuentra con una persona extraordinaria, que después de haber estudiado 20 años, especialidad médica, encima sabe de auto, mi respeto. Pero uno no se puede enojar con alguien que ignora lo que no está supuesto a conocer. Ahora, lo peor que le puede pasar es ir al médico a decirle que le duele la cabeza y que el médico le diga, justo la materia de dolores de cabeza no la rendí. Porque se supone que no debiera ignorar aquellas cosas que está sujeto a conocimiento. A veces nosotros sabemos de mucho, pero de lo que debemos de saber, no sabemos nada. Sabemos de la vida del vecino, del otro vecino. Acá no pasa, yo le cuento lo que pasa allá para que usted ve por nosotros. Sabemos por qué no vino Menganito, por qué no vino Sultanito, que a dónde se fue de vacaciones, que subió la historia a Instagram, que lo vio por el TikTok del hijo. Sabemos de todo, pero de las cosas que debemos de saber, estamos como Pablo dice, nada sabe. ¿Cuál es el diseño de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es el diseño de Dios para nuestra familia? ¿Cuál es el diseño de Dios para la iglesia? ¿Cuál es el diseño? ¿Por qué? Porque si no sé, llega el tercer punto o la tercera evidencia, y delira. La palabra delirar allí es la palabra imaginar, falsas imágenes. ¿Sabe cuáles son las falsas imágenes? Se lo voy a hacer, pero así como muy práctico para todos. ¿Sabe cómo se siente una persona que imagina en la vida real? Yo siento, yo creo, a mí me parece, yo pienso que... ¿Por qué? Porque como no sabemos, comenzamos a inventar. En Argentina diríamos, agarramos la guitarra y empezamos a natear. Dígase del cordobés básico. Quien está vacío, nada sabe y empieza a delirar. Y entonces ponemos lo que yo creo por encima de lo que Dios dice. Lo que a mí me pasa por encima de lo que Dios estableció. Lo que yo siento que la iglesia debería hacer esto.
Yo creo que si hiciéramos aquello tendríamos aquel resultado. Yo pienso que, y ahí es donde entra la imaginación, que son un montón de cosas buenas desde la perspectiva humana, pero que desde la perspectiva de Dios, mire lo que produce. Está envanecido, nada sabe, delira, y entonces aparecen las contiendas de las cuales nacen las envidias. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Dios nunca nos mandó a tener ministerio de matrimonio en la iglesia. La Biblia no dice que hay que tener un ministerio de matrimonio. Si se hacen reuniones para el matrimonio está genial, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que debemos tener un ministerio de jóvenes, ni tampoco un ministerio de intercesión, ni tampoco un ministerio de adoración. Ahora, ¿dónde están todos los problemas de la iglesia? En los ministerios que Dios no nos mandó a crear. ¿Quiere tener envidia? Ponga 4 a trabajar en un ministerio de matrimonio. ¿Quiere tener problemas? Ponga músicos. ¿Por qué? Porque, no lo digo yo, lo dice Pablo, nos podemos enojar con Pablo. Envanecido, nada sabe, delira, contienda, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Dónde nacen todas estas cosas? De aquello que nosotros inventamos, pero que Dios no diseñó. No se preocupe, hermano, la segunda vez explota. Entonces, o nos pasamos toda la vida sentando a Menganito y a Sultanito para resolver por qué se enojó porque el otro le dijo que iba a venir a las 7 y no vino a las 7, o vamos al síndrome. El síndrome es que estamos llenos de cosas que Dios no nos pidió. Entonces, cuando entre nosotros, hermanos, aparecen estas cosas, debemos de ir a la raíz, porque nos podemos pedir perdón, pero nos podemos pedir perdón una vez, 2 veces. A la tercera, buscate otra iglesia. Cuando estas cosas nacen en el matrimonio, cuando estas cosas nacen en la familia, cuando estas cosas nacen en la congregación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de preguntar o indagar dónde se está trabando la salud. Porque si la salud se traba, aparecen estas cosas. Entonces, ¿vos qué pensás sobre esto? Yo pienso sobre esto que debiéramos de hacerlo de tal manera. Entonces ahí vas a tener el siguiente pleito. Porque yo pienso, pero ella piensa. Entonces, pastor, no nos ponemos de acuerdo entre lo que yo pienso y lo que ella piensa. Pero esto no se trata ni de lo que yo pienso ni de lo que ella piensa. Esto se trata de lo que Dios dijo. Y entonces, cuando nos llenamos de cosas que Dios nos dijo, tenemos que andar arreglando muertos que Dios no nos mandó a arreglar. Y quedan 3 minutos, así que hay que aterrizar. El problema es que cuando se traba la salud y se compromete la expresión, aparece un enemigo que no es el diablo, pero que está presente en muchas de nuestras vidas. Mire, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, 2 de Timoteo 2, 14, a que no contiendan sobre palabra, la cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero mira el verso 14, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición. ¿Sabe? La palabra perdición allí es la palabra catástrofe. Otra vez, no me crea a mí, búsquenlo en la Strong. Catástrofe. La peor catástrofe de una vida, de una familia, de una congregación, no son las circunstancias del sistema, sino lo que traba la salud. Hermanos, la iglesia en China creció y aumentó de todas maneras y de todas formas en el siglo XX y no tenía todo lo que la iglesia en Estados Unidos tenía, pero tenía una cosa, vida. Si la salud está, la expresión está garantizada, pero si la salud se traba, ocurren las catástrofes. ¿Cuál es la catástrofe que nos puede suceder como congregación? Que tengamos todo lo necesario para hacer la obra,
pero que haya algo que esté trabando la vida de Dios en nosotros. Esta misma palabra es la palabra que se utiliza en Juan 3:15, cuando dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa palabra no se pierda es no tenga una catástrofe, no sufra una catástrofe. ¿Cuál es la contraposición? Cuando no hay catástrofe es porque hay vida. Gangrena, yo sé que usted lo sabe, solo permítemelo decir. Gangrena es un término en medicina que se refiere a las células muertas de la piel. Es la muerte de un tejido en una parte del cuerpo. Pero el problema es que la gangrena se presenta cuando una parte del cuerpo pierde su suministro sanguíneo. Cuando pierde la vida, el brazo se seca. Cuando pierde la vida, y el problema es que lo que se seca hay que cortarlo. Cuando alguien es cortado, el problema no es que es cortado y el punto no es el enojo que produce el corte. El problema que se viene a mostrar es que lo que esa persona perdió es la vida. Cuando alguien está teniendo problemas para expresar la propuesta del Evangelio, no hay que enojarse. No, pero hace 20 años que escucha lo mismo y no cambia. No hay que enojarse. Hay que buscar con medicina espiritual dónde se cortó el suministro de vida. Porque, hermano, por más que yo quiera expresar la vida de Dios, no puedo si no está su vida. Puedo hacer cosas buenas, puedo predicar, puedo cantar, puedo orar, pero si su vida se está trabando, en algún momento eso se seca. En algún momento eso se corta. El problema es que muchos de nosotros nos acostumbramos a andar con la gangrena corriendo. Y lo peligroso es que lo que comienza en un dedo te puede tomar todo el brazo. Y lo que comienza en el brazo te puede tomar la mitad del cuerpo. Y vos mientras tanto vas andando, pero ya no hay movilidad. Ya la vida no está fluyendo. ¿Qué es lo que necesitamos cuidar? ¿Necesitamos cuidar la expresión? No, necesitamos cuidar la salud. Porque si cuidamos la salud, la expresión está garantizada. ¿Qué es lo que quiero pedirte en esta noche en el nombre del Señor? No permitas que la gangrena entre en acción. Porque cuando la gangrena entra en acción, comienza a correr. Mire, lo cerré, pero déjeme leérselo en otras versiones para que usted entienda la gravedad del asunto. Dice en distintas versiones, y su enseñanza, otra vez la enseñanza, se extiende como un cáncer. Y su palabra se extiende como algo que mata. Y su enseñanza es como un cáncer que todo lo devora. ¿Cuál es el resultado de no guardar la salud? Pérdida de vida, por ende pérdida de fuerza, por ende pérdida de expresión, por ende pérdida de operatividad, pérdida. Pero ¿cuál es el antídoto contra la gangrena? Mire, cerramos con 1 Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Dios nos está empujando como generación hacia una mayor medida de expresión. Pero debemos garantizarnos. Y esta es una tarea que sí es anunciada desde los púlpitos, pero comienza con nosotros. Yo siento que esto está trabando.
O nos pasamos toda la vida, hermanos, resolviendo pleitos, contiendas, envidias, discusiones, o vamos al punto. Usted no puede tratar un cáncer etapa 4 con una aspirina. O tapamos síntomas o resolvemos síndromes. La catástrofe de nuestra vida no es falta de salario, no es pérdida de trabajo. La peor catástrofe de nuestra vida es que teniendo el escenario propicio para que Dios sea visto, no pueda ser visto por falta de salud. ¿Qué es lo que debemos cuidar entre nosotros? Entre quienes estamos vinculados, edificando lo mismo. Que no haya nada que trabe la salud. ¿Sabes qué? Lo que dijiste me molestó, pero te lo digo ahora porque no quiero que eso trabe. Porque si traba, comienza a carcomer. Y alguien puede estar 20 años en la misma congregación pensando que está siendo fiel a Dios, pero en sí es un miembro que se está secando porque la vida no está corriendo. Matrimonios, animémonos a las preguntas difíciles. ¿En qué crees que estamos trabados? ¿Qué crees que está dañando? No, es que vos me dijiste, yo te dije, vos pensaste, yo pensé. No, vayamos más profundo. Y son esos momentos incómodos donde hay que pasar calor. Pero prefiero pasar por el calor de un bisturí y no por la pérdida de sensibilidad. El año 2014 fui a India, 2015, perdón. Y una de las actividades que nos pusieron fue llevarnos a un leprosario. Fue una de las experiencias más fuertes ver lo que produce la lepra, no en Google, sino lo que produce en vivo y en directo. Y cuando entramos, nos dieron a cada uno de los pastores que íbamos un bisturí. Nos dijeron, cuando ustedes vean a alguien que la lepra ya avanzó, solo corten. ¿Qué? Yo soy pastor, no soy médico. Cuando ustedes vean a alguien que no tiene torrente sanguíneo, corten. No, pero no está esterilizado, no somos cirujanos, no sabemos cómo cortar. Corte porque no hay sensibilidad, ya no hay vida. Y entonces íbamos pasando de lecho en lecho y había hombres cuyos pies estaban completamente comidos por la lepra. Entonces había que cortar dedo gordo y el resto de los dedos. Y vos le mirabas la cara y no le dolía. Uno por dentro se estaba desgarrando, había que cortarle el dedo a una persona. Yo no tengo ni profesión, ni interés, ni nada que tenga que ver con la medicina. Yo veo sangre y soy como la mayoría de los hombres, veo sangre y me desmayo. Pero había que estar ahí. Y cuando uno hace el corte es como si estuviese rebanando un pedazo de pan. No sale sangre, no hay dolor, porque ya no hay vida. Ya no hay sensibilidad. Y muchas veces hay muchas áreas de nosotros que ya somos insensibles. Ya no nos duele. Porque la gangrena comió tanto que ya estamos acostumbrados. Y entonces escuchamos la palabra que es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, pero no produce nada. No porque la palabra no pueda producir, sino porque es como ese bisturí que está cortando el pie de un leproso. Ya no hay sensibilidad. Entonces usted escucha la palabra de Dios que es viva y eficaz y que es más cortante de espada de dos filos, pero ya no corta. Y no porque la palabra no corte, sino porque yo no siento el corte. Me acostumbré a la gangrena. Cuando los dos discípulos iban camino a Emaús, llegaron a la casa, dijeron, no ardía nuestro corazón cuando oíamos la palabra. Viene una temporada de mucha expresión, pero no se puede comprometer la salud. La salud es innegociable si queremos ser fieles a lo que Dios espera de nosotros.